Les invito, tengan la amabilidad de acompañarme en la lectura en el libro de Números, capítulo 8, por favor. Números, capítulo 8, y estaré dando lectura del versículo 5, unos cuantos versículos mucho antes de terminar el capítulo, por supuesto, para iniciar el tema de la meditación de esta ocasión. Números, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Estoy en Números 8:6. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás la expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de los hijos de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, y serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Hasta ahí, hermano. Vamos a orar. Padre, cuán felices estamos, Señor, y conmovidos por tu palabra, siempre. Ella es tan especial para nosotros, y en momentos más necesitados de nuestro espíritu siempre encontramos el alivio para ello, y también momentos como estos para meditar en tu palabra siempre es propicia, y siempre tendremos un lugar muy especial en nuestro corazón y en nuestro interior para una porción de tu palabra. Concédenos alimentarnos de ella en esta ocasión para fortalecer nuestra vida espiritual, y de esta manera, Señor, tomar las consideraciones oportunas de tu palabra para esta ocasión. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cuidado y el transporte del tabernáculo de reunión mientras se conducían en la peregrinación hasta llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, y la preparación de todo lo necesario para el servicio sagrado del santuario, no podría ser encomendado a un solo individuo. Dios se lo encargó tampoco a una familia, se lo encargó a toda una tribu, la tribu de Leví. Dios escogió a los levitas para que ellos ayudasen y ayudaran en el templo y sirvieran a Dios en esta honrosa tarea. No cualquiera tendría la oportunidad de poder servir a Dios en este ministerio en específico. Solamente los que Dios eligió, los que Dios escogió, y fue una tribu. Y no todos los de la tribu de Leví tenían el privilegio de servir. Había cierta edad que Dios así lo escogió. Pero mientras estuvieran, fueran de esos elegidos respecto a la edad, tendrían la bendición y tendrían la dicha de poder ser parte del servicio a Dios, de esa honrosa tarea. Dios mismo escogió a los levitas, pues ellos fueron los únicos del pueblo de Israel que se dieron decididamente al servicio de Él por el celo que mostraron en determinada situación. La historia la encontramos en Éxodo capítulo
capítulo 32, versículo 25 en adelante. Cuando el pueblo adoraba al becerro de oro, se quedó enmarcado, quedó registrado para la posteridad que los levitas fueron aquellos que decidieron por su celo, por su distinción y por su amor a Dios, el servirle a Él. Estos levitas tenían el trabajo posteriormente en el templo y con ello una gran responsabilidad. Dios los llamó, los escogió, los eligió, se prepararon, y no cualquiera tenía la grande dicha y la gran bendición de poder servir en el santuario de Dios, de poder servir en el ministerio. Veamos algunas características, hermanos, de los levitas. Primeramente vemos que a ellos se les elegía. En el versículo 6, en Números 8, capítulo 6, dice la Biblia: toma a los levitas, le dijo Jehová a Moisés, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Tómalos, ve, convócalos, pero ve, salud con los levitas únicamente, no vayas con otra tribu. Puedes escoger de entre los demás, pero yo no quiero a nadie más, sino a ellos, a los levitas. Número 1, se les elegía. Eran elegidos de entre la misma congregación, no porque eran mejores que el resto, sino sencillamente porque Dios les dio el privilegio de servir. En el versículo 19 del mismo capítulo 8 dice: yo he dado, dice la Biblia, dijo Dios, y yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Yo les he dado el don a los levitas, a Aarón. Yo los elegí, dijo Dios, no porque estaban mayormente capacitados, no porque eran superiores en rango, sencillamente Dios los eligió entre el pueblo. Seguramente había personas mayormente capacitadas para el ministerio, pero Dios los eligió, Dios los escogió y Dios los colocó en el ministerio. Hubo algo muy especial visto por Dios en ellos: su celo, su decisión y su amor por Dios. Dios dijo: yo quiero a ellos para que me sirvan en el santuario. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 26, Éxodo 32, 26, dice la Escritura lo siguiente. Éxodo 32, 26. Éxodo 32, 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Conoce la historia. Aquí los hijos de Leví, es decir, los levitas, decidieron mostrar su amor por Dios, su respaldo al siervo de Dios, su celo y aún más la decisión de servirle. Yo estoy del lado correcto, dijeron. Estamos del lado correcto, vamos a servir. No estamos aquí para estorbar, no estamos aquí para impedir, no estamos aquí para meter el pie y que otros tropiecen y el pueblo no avance. Estamos aquí para apoyar. Estamos aquí para respaldar al ungido de Dios, dijeron ellos. Aquí está. Moisés se levantó y dijo: ¿quién está por Jehová? Y quien esté por Jehová, júntese conmigo. Y se levantaron todos los hijos de Leví. Razón por la cual Dios admiró, si me permite esta expresión humanamente hablando, el corazón de ellos y dijo: yo quiero tenerlos en el santuario, en el ministerio. Todos tenemos algo por hacer, queridos hermanos y muchachos, en la obra del Señor. Y si no es directamente en el ministerio, podemos llamarle ministerio a cualquier obra, cualquier acción que Dios nos dé por hacer y por servirle a Él, por mínima que parezca, por más mínimo detalle que pudiésemos presentar en servicio al Señor. Algo podemos hacer, o algo tan notorio como es pararse detrás de un púlpito y constantemente lo estén viendo a uno que está aquí arriba del altar, como a quien ejerce o algún ministerio, alguna obra en servicio al Señor, y se desconoce quién la lleva a cabo. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio como iglesia de poder hacer este viaje. Y no porque
porque los que vamos seamos mejores que el resto de la congregación. Sencillamente vamos representando a la iglesia. Dios ha querido elegirnos, Dios ha querido abrirnos las puertas para que vayamos, compartamos algo que ni siquiera pudimos pensar o imaginar que íbamos a ser partícipes de algo tan especial y algo tan emocionante. Pero no solamente vamos nosotros, que ya tenemos años en el ministerio, sino que van con nosotros muchachos que ustedes conocen. Muchachos y adultos, el pastor y su servidor, y vamos quizás a algo desconocido en el sentido de que nunca hemos ido a un viaje como tal. Porque hemos hecho quizás muchos viajes, pero no uno como este. Y el peso de la gran responsabilidad que vamos a llevar a cabo nos concede la oportunidad de ponernos una vez más en las manos de Dios y decir: haz tú lo que debas de hacer, solamente somos instrumentos. Y no solamente instrumentos en el sentido literal, que se van a estar tocando, instrumentos musicales, sino instrumentos en las manos de Dios. Dios nos ha elegido, Dios nos ha dado la dicha, Dios, no porque seamos dignos, sencillamente porque, como dijo Pablo, Dios nos ha tenido por fieles colocándonos en esta bendición y en esta oportunidad. Qué grande privilegio, pero qué grande responsabilidad. Muchachos no van a este viaje porque son mejores que los demás muchachos, sencillamente porque Dios les da esta bendición. Aprovechenla. Denle gracias a Dios. No somos dignos, ni ustedes ni nosotros, de estar en aquel lugar. Toda esta semana no sabemos, será una experiencia nueva, una experiencia novedosa, será algo desconocido para nosotros, como los mismos levitas no conocían la grande satisfacción y la grande labor en el ministerio cuando ellos decidieron manifestar su amor y su decisión y su voluntad y el fervor por la causa divina. No sabían que iba a venir más adelante, pero Dios escogió a esa tribu para enaltecer el nombre de Dios. Así que ellos eran privilegiados, como nosotros somos también privilegiados al emprender este viaje. No solamente a los levitas se les elegía, sino que se les demandaba. Dice el mismo capítulo 8 de Números capítulo 8, versículo 7: así harás para la expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. No solamente dijo Dios: elígeme a estos, sino una vez elegidos, le dijo Dios a Moisés: entonces tienes que cumplir con ciertas demandas. Así harás, ya que los tengas a los levitas, y quiero que hagas expiación por ellos, y así harás la expiación por ellos. Había una demanda. No solamente se les elegía, sino que se les demandaba. Se les demandaba en el ministerio responsabilidad. Y no solamente responsabilidad, porque ellos debían de cumplir tal demanda divina, que no debían de hacerlo como ellos creían o pensaban, sino como debía de ser. No tenían que aplicar su criterio, no debían de aplicar su propia opinión. Era como Dios les demandaba. Ya estaba estipulado, ya estaba escrito cómo debían de llevar a cabo las ofrendas, los holocaustos, de qué manera, de qué forma, con qué animalitos, las medidas que Dios les dio a Moisés para la edificación del tabernáculo. Todo lo que encontramos en los primeros libros de la Biblia, todo estaba plenamente decidido, formado, estipulado por Dios mismo. Era una demanda divina y los levitas debían de cumplir tal como Dios lo estableció. No solamente se les demandaba en el ministerio responsabilidad, sino también se les demandaba constancia, se les demandaba disposición, se les demandaba su tiempo, se les demandaba cumplimiento, buen testimonio, se les demandaba trabajo, buen ánimo, se les demandaba esfuerzo, unidad, humildad, dedicación, amor y muchas otras cualidades más que los levitas debían de cumplir y desarrollar, aprender y poder manifestar en el ministerio. Lo mismo que nos corresponde a ustedes y a mí, queridos hermanos, en la obra del Señor. Muchachos, nos corresponde cumplir como los levitas cumplieron en su ministerio, con tal demanda divina. Ya lo decía el pastor y los hermanos, no vamos a buscar, no es un viaje de placer propiamente, es un viaje dedicado al ministerio,
pero vamos a encontrar placer al gozarnos en el ministerio. Y Dios nos va a permitir conocer algunos lugares donde no hemos estado probablemente, y conocer hermanos que no hemos conocido, e iglesias que no hemos conocido seguramente. Dios nos dará una visión un poco más amplia de lo que hemos tenido hasta ahorita, y eso será una dicha tan grande que Dios nos ha permitido, nos permitirá a nosotros en este viaje, Dios mediante. Tenemos que cumplir con el más alto sentido de la responsabilidad. Tenemos que ser constantes y perseverantes, dispuestos, invertir nuestro tiempo, cumplir, tener buen testimonio, trabajar, tener un buen ánimo con lo que hacemos, esforzarnos, a trabajar con unidad, con humildad, con dedicación hasta el mínimo detalle. Tenemos que mostrar mayor dedicación y amor en lo que estamos haciendo. Pero no solamente, hermanos, se les elegía, se les demandaba a los levitas, sino en el mismo versículo 7, la primera parte, así harás, dijo Dios, para la expiación por ellos. En el versículo 15 continúa diciendo, después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión y serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Versículo 21, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. ¿Cuál es el común denominador de estos versículos, hermanos? La purificación. No solamente se les eligió, se les demandaba, pero también se les purificaba. El término purificaba en estos versículos sencillamente significa desprender el pecado. Así que para que los levitas pudiesen llevar a cabo el ministerio en el santuario o en el tabernáculo, o el ministerio que iban a desarrollar en turno, en suerte, en su momento que les tocaría en turno ministrar y en los horarios correspondientes, ellos debían, previo al desarrollo, ser purificados para poder estar en el ministerio. Es decir, tendrían que pasar un proceso para deshacerse de toda obra impía y todo pecaminoso en su vida. Estamos por partir a este viaje. Necesitamos purificar nuestros corazones. Necesitamos ir a la presencia del Altísimo y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Si hay algo que impida en mí que se desarrolle el trabajo que vamos a hacer, Señor, despréndelo de mí. Purifica mi corazón, purifica mi conciencia, limpia mi mente, mi corazón de todo el pecado, de malas actitudes, de malas asociaciones, de malas acciones y reacciones. Señor, limpia mi corazón y desprende de mí todo pensamiento sucio que no nos permita poder avanzar y ser bendición en este viaje. Tenemos que purificar nuestros corazones. Para poder servir al Señor en la iglesia también es necesario desprendernos de todo pecado. Pablo se lo recordó al hermano Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te vas a invocar el nombre de Cristo a través de tu servicio, a través del ministerio, a través de lo que puedas hacer por Dios, le dice Pablo a Timoteo. Debes entonces apartarte del mal. Si vas a invocar el nombre de Dios, apártate de toda iniquidad. Así que se les purificaba. Y si queremos ser instrumentos útiles a Dios, entonces debemos limpiarnos de todo mal. Serán muy apreciadas, queridos hermanos, sus oraciones en favor nuestro, porque en un viaje todo puede suceder. Oren por la unidad. Como decía la hermana Andrea, cuiden sus pláticas. El diablo puede introducirse en cualquier área, en cualquier situación. Cualquier aspecto el diablo puede utilizarlo para quebrantar la unidad del grupo y que amanezcamos de malas. Quizás algo tan sencillo. El diablo utiliza algo tan cotidiano y tan normal y hasta tan absurdo. Quizás roncó mucho la compañerita de ahí del cuarto y no pudo dormir, en la mañana amaneció de malas. Cosas tan absurdas como esta el diablo puede utilizar
para hacernos tropezar en nuestro buen andar, en nuestro buen sentir en el día, para ofrecerle a Dios un mejor servicio. Y usted y yo lo sabemos, hermano. Detalles como esos tan insignificantes que no debieran de ser de tropiezo, el diablo los utiliza para magnificar alguna situación. Oren por nosotros, porque cualquier situación el diablo la puede tomar para hacernos tropezar. Se les purificaba. No solamente es responsabilidad propia de nosotros que estaremos en el viaje, también les compartimos esta responsabilidad. No dejen de orar por nosotros. No dejen de orar por el testimonio, por la obra de cada uno de nosotros que debemos de desarrollar. Y número 4, no solamente se les purificaban los levitas, sino que se dedicaban a Dios. Y con esto termino. Números capítulo 8, verso 22. Números 8, 22 dice en la Biblia: así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Así vinieron los levitas. Una vez que se purificaron, vinieron para poder ejercer su ministerio delante de Dios, como Dios lo mandó. Una vez que llevaron a cabo su elección, se purificaron y entonces se dedicaron a Dios, a su propio ministerio. Cada uno tenía un ministerio muy, muy especial, muy en particular. Cada uno de ellos tenía algo por hacer por Dios. No estaba uno usurpando el lugar del otro, ni aquel estaba cuchicheando porque aquel levita lo pusieron en la puerta del tabernáculo y el otro estaba ayudando al sacerdote. No, todos tenían su función y estaban contentos con lo que estaban haciendo. Debemos de estar conformes con lo que Dios nos dé por hacer. Muchachos, si vas al viaje y no haces mucho, dale gracias a Dios porque fuiste. Si te toca hacer demasiado, dale gracias a Dios por lo que estarás haciendo. No juzgues, no critiques a aquel, porque aquel sí está haciendo esto y yo lo puedo hacer mejor. No juzgues. Dale gracias a Dios por lo que tú estás haciendo, por lo que harás. No podemos comparar. Cada uno fue dedicado y puesto en un lugar de los levitas para ejercer su propio ministerio y a cumplir. Se dedicaban no solamente a cumplir su propio ministerio, sino a cumplir con Dios y la obra. Tenemos una labor que Dios nos ha dado por desarrollar esta semana. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé la capacidad para poderlo hacer mucho mejor. Que Dios nos dé su bendición, su respaldo, porque por nuestros propios medios o recursos no lo podemos hacer. Podemos quizás no jactarnos, pero quizás sentirnos un poco más seguros de, bueno, yo lo he hecho ya anteriormente, ya he tocado un instrumento aquí en la iglesia, ya los hermanos están contentos, ya lo he predicado yo varias veces y podemos quizás sentirnos un poco más seguros porque ya hemos hecho algo. Vamos a hacer algo que siempre hemos hecho en el ministerio desde que Dios nos ha dado la bendición de participar. Pero debemos de confiar en Dios como si fuera la primera vez. Tendríamos que ponernos nerviosos como si fuera la primera vez que predicamos. Tendríamos que estar temblando como si fuera la primera vez que tocaras el instrumento. Tendría que ser esa devoción a Dios como si fuéramos iniciando el ministerio, que nunca lo debemos de perder, esa devoción y pasión por la causa de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta semana, y no dejen de orar por nosotros, para que Dios conceda en nuestras propias vidas, primeramente, lo que Dios quiere hacer con nosotros y enseñarnos en esta semana. Porque Dios es un Dios de motivos. Y por un motivo Dios permite que vayamos y seamos parte de esta delegación de la iglesia, Manantial de Vida en Chiapas. Algo Dios quiere enseñarnos, primeramente a nosotros, como iglesia, pero al grupo en particular que vamos. Dios ha visto algo en este grupo. Y Dios quiere enseñarnos, darnos una enseñanza espiritual para todos nosotros, que ustedes van a ver más adelante, seguramente como iglesia, porque tiene que repercutir en la congregación para bien. Y también será una bendición. Hay un motivo por el cual Dios permita que vayamos a esta otra iglesia
y que se ha cumplido ese motivo por el cual Dios nos ha abierto las puertas, de tal manera que lleguemos a aquel lugar y desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado. Como los levitas lo hicieron, tenemos que hacerlo nosotros, con perseverancia, constancia, dedicación, y que Dios nos ayude a hacerlo lo mejor de nuestra parte. No dejen de orar todos los días por nosotros, les estaremos muy, muy agradecidos, y que Dios nos permita regresar con bien, satisfechos, y Dios haciendo a cada uno de nosotros lo que Dios ya ha determinado hacer en nuestras propias vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de ser parte del ministerio a los que estamos aquí. Podemos entender el ministerio como cualquier labor en la cual pudiésemos estar involucrados en la causa de Cristo, no necesariamente en la predicación propiamente, sino en cualquier área. Puede ser en la música, puede ser en el transporte, puede ser en el ornato, en la enseñanza bíblica, en cualquier área de la iglesia que tú nos has permitido ser partícipes. Ayúdanos, Señor, siempre a hacerlo con el más alto sentido de responsabilidad, sabiendo a quién estamos sirviendo. Gracias por tu palabra, concédenos buen éxito como se lo concediste a Nehemías en su momento, en nuestro ir, en nuestro regresar, en esta semana, si tú así nos lo permites. Gracias por tu palabra, concédenos siempre meditarla y ser conscientes de los preceptos bíblicos para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.